Bienvenidos, queridos y queridas estudiantes. Hoy vamos a aprender acerca de la posguerra y la Revolución Rusa. ¿Qué es la posguerra? La posguerra se deriva del término pos, que significa después de, y de la palabra guerra, que se llama al periodo que transcurre tras un conflicto armado o una guerra, lo suficientemente intensa como para desencadenar una situación de penuria, de crisis económica y de crisis social. La posguerra no finaliza hasta que se alcance una recuperación económica y una superación de un conjunto de problemas sociales. Dependiendo de los recursos de cada país, algunos suelen tardar más o menos tiempo en recuperarse de una situación de crisis, aunque todos los países implicados, beligerantes o no, sufren las consecuencias de una guerra. Entonces, hablamos de posguerra al tiempo que transcurre después de una guerra, ¿sí? Por la crisis, por los daños materiales, pérdidas humanas y todo lo que desencadena las consecuencias de una guerra. También íbamos a hablar acerca de la Revolución Rusa. Y este fue un movimiento político, movimiento social y económico que tuvo lugar en el año de 1917, liderado por dos grupos de la población, tanto los mencheviques, que era la clase profesional, era la clase monárquica, ¿verdad? La clase que normalmente tenía posibilidades económicas, y también nos encontramos con los bolcheviques. Ellos, en cambio, eran la clase obrera, la clase trabajadora o la clase o las personas pobres en general. Había una gran oposición a la monarquía del zar Nicolás II, la cual había generado un gran descontento en la población debido a las políticas que él estaba implementando. Este movimiento tuvo lugar en la época contemporánea de la historia. Hubieron varios personajes que destacaron dentro de la Revolución Rusa, y ahí tenemos, por ejemplo, a Alejandro Kerensky, ¿sí? Que él intervino en la primera etapa de la Revolución Rusa dirigida por mencheviques, ¿sí? Por ejemplo, él fue el primer presidente que estaba en la época. Luego también vemos que posteriormente el grupo de partidarios comunistas rojos y bolcheviques radicales tuvieron un líder que fue precursor, un personaje histórico que imponía mucho sus ideas, al menos las ideas de Carlos Marx. Él era Lenin, ¿sí? Se lo llamaba Lenin, pero su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov. También tenemos a otro protagonista, como fue León Trotsky, quien lideró el ejército rojo de Lenin usando el lema "todo el poder para los soviets". Finalmente derrocaron a Alejandro Kerensky. ¿Cuáles fueron las causas que provocó la Revolución Rusa? Primero, la dictadura de los zares, ¿verdad? A veces el llegar a la dictadura hace que la población no esté muy contenta. Vemos también la participación que tuvo Rusia en la Primera Guerra Mundial, la diferencia de clases sociales que estaba muy marcada, la situación económica que se daba en crisis, faltaba mano de obra en las fábricas y campesinos para trabajar en el campo. Los obreros comenzaban a tener gran influencia en la sociedad rusa. Ahora, ¿cómo se desarrolló la Revolución Rusa? Aquí cumple un papel importantísimo la clase obrera, porque adoptó las políticas de Carlos Marx con el fin de no ser explotados por la realeza. Este descontento, originado por el gobierno monárquico, terminó por agrupar a las clases trabajadoras, obreras, militares y oligarcas disgustadas, y condujo a la caída del zar Nicolás II el 15 de marzo de 1917. Los actores
actores de este movimiento político que lo derrocó eran mayoritariamente partidarios de las políticas comunistas de Karl Marx y bolcheviques provenientes de varios países que se fusionaron con Rusia y que finalmente dieron origen a una nación o estado de corte socialista, la cual se llamó URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué consecuencias marcaron este gran suceso? Las reformas que permitieron al pueblo soviético acceder a las tierras y al poder, a la formación de comités de obreros y campesinos que antes no había, a un proceso de nacionalización de bancos y empresas, entre otras reformas similares. Otra de las consecuencias fue que Lenin, líder comunista, muere en 1924 y es sucedido por Joseph Stalin, un líder muy férreo quien impone reformas más severas y que por 31 años estuvo dominando a la Unión Soviética. En el año 1991 se disuelve la Unión Soviética, volviendo su territorio a ser ocupado en su mayoría por la Federación Rusa y los otros países que la conformaban en Europa y Asia a usar sus denominaciones originales. Qué importante, jóvenes, conocer todos estos sucesos, partes importantes, ¿verdad? Protagonistas, causas y consecuencias. Espero les haya agradado el estudio de hoy. Que tengan un lindo día.